El nombre de mi amiga es Griselda y en una cena ella me platicó con lágrimas en los ojos su relato de infidelidad, la cual les contaré a continuación. Ella lo amaba, de eso no había duda. Pero a veces se preguntaba si el amor era suficiente para mantenerlos juntos. Él era un hombre maravilloso cuando estaba sobrio, pero cuando bebía, se convertía en alguien completamente diferente. Ella había tratado de ayudarlo, de hacerlo entrar en rehabilitación, de hacer que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Pero él siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Y así, ella se encontró cada vez más sola, cada vez más aislada de su esposo. Fue entonces cuando conoció a Marcos. Era un hombre apuesto y seguro de sí mismo, y ella se encontró cada vez más atraída por él. Al principio, solo hablaban y se reían juntos, pero pronto las cosas comenzaron a volverse más íntimas. Su esposo, por su problema con la bebida, nunca tenía relaciones con ella. En una noche ella ya no podía negarse sus deseos y tuvo un delicioso muy maravilloso con Marcos, lo cual hizo que en esa noche ella olvidara los problemas de su matrimonio. Se encontraban en hoteles y moteles, siempre a espaldas de su esposo. Ella se sentía culpable, pero al mismo tiempo, era la única vez que se sentía viva y deseada. Marcos la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo, y ella se dejaba llevar por esa sensación de felicidad momentánea. Pero pronto, las cosas empezaron a complicarse. Su esposo comenzó a sospechar, a darse cuenta de que algo estaba pasando. Y ella se encontró cada vez más nerviosa y asustada, sabiendo que en cualquier momento su vida podría ser destruida. Una noche, mientras estaba en el motel con Marcos, recibió una llamada de su esposo. Estaba borracho y enojado, acusándola de engañarlo. Ella trató de negarlo, de decirle que todo estaba en su cabeza, pero él no la escuchó. La llamada terminó en un grito y ella se quedó sola en la habitación, temblando de miedo. Se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. No podía seguir viviendo así, escondiéndose y engañando a su esposo. Y así, decidió dejar a Marcos y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero incluso ahora, mientras se prepara para enfrentarse a su esposo y pedirle perdón, no puede evitar pensar en Marcos y en el amor que nunca podría ser. Se armó de valor y regresó a casa. Su esposo le esperaba en la sala, con la mirada llena de dolor y rabia. Ella sabía que tenía que enfrentarlo, que tenía que pedirle perdón y aceptar las consecuencias de sus acciones. Pero también sabía que no podía seguir viviendo así, en una mentira constante, en un matrimonio roto y disfuncional. Necesitaban ayuda, ambos, juntos. Le contó todo lo que había pasado, llorando y pidiéndole perdón. Él la escuchó en silencio, sin decir una palabra. Pero ella podía ver el dolor en sus ojos, la traición que sentía. Finalmente, él habló. Le dijo que no sabía si podía perdonarla, que no sabía si podía confiar en ella de nuevo. Pero que estaba dispuesto a intentarlo, a luchar juntos para superar sus problemas y encontrar un camino hacia la recuperación. Y así, juntos, buscaron ayuda profesional, asistieron a terapia y trabajaron juntos en su matrimonio. Fue difícil, doloroso, pero también sanador. Aprendieron a comunicarse de nuevo, a confiar el uno en el otro y a construir una nueva relación basada en la honestidad y el amor verdadero. Ya no estaba con Marcos, pero eso no importaba. Había aprendido la lección de que la infidelidad no era la respuesta a sus problemas, que solo podía empeorar las cosas. Ahora estaba comprometida a su esposo, a su matrimonio y a su futuro juntos. Y estaba lista para enfrentar lo que sea que el futuro les deparara, juntos. Sin embargo, a pesar de su compromiso y esfuerzo por salvar su matrimonio, las cosas tomaron un giro dramático e inesperado. Una noche, mientras ella estaba en casa con su familia, recibieron una llamada del hospital. El esposo de ella había sufrido un ataque al corazón y había sido ingresado de emergencia. Ella, al ser altas horas de la noche, le pidió a Marcos si podía llevarla al hospital, pero cuando llegaron, fue demasiado tarde. El esposo de ella había fallecido, dejándola con un profundo dolor y un sentimiento de culpa abrumador. ¿Habría sido diferente si no lo hubiera engañado? ¿Habría sido capaz de salvar su matrimonio si hubieran buscado ayuda antes? Estas preguntas atormentaron a ella durante mucho tiempo, pero finalmente llegó a aceptar que nada de lo que hubiera hecho podría haber cambiado el destino.
Ella aprendió una lección valiosa sobre el valor de la honestidad, la importancia de enfrentar los problemas juntos y la fragilidad de la vida. Y aunque se arrepentía profundamente de lo que había hecho, encontró consuelo en el hecho de que su esposo había perdonado antes de partir. Ahora, ella vive con el recuerdo de su esposo y las lecciones que aprendió. Y se comprometió a vivir una vida llena de amor, honestidad y compromiso en su memoria. ¿Y tú, qué hubieras hecho en el lugar de Griselda? Comenta y suscribe, espero verte en el siguiente relato de infidelidad.